Capital, la radio digital de Sevilla. ondacapital.es. Bienvenida a El Club de las Locas, el programa de radio donde el arte, el humor y la sensualidad se encuentran para celebrar a las mujeres que viven, sienten y crean sin filtros. De la mano de Lorena y Conchi, exploramos el universo del burlesque, la creatividad y el cuerpo como herramienta de empoderamiento y bienestar. Cada lunes a las 12 del mediodía, entre música, risas y reflexiones, abrimos un espacio donde curar desde lo lúdico y brillar sin pedir permiso. El Club de las Locas, donde el arte cura, el humor libera y el cuerpo se celebra. Vale, que estaba esperando. Buenas tardes, aquí estamos casi en feria, Dios mío. Esta noche empezamos la feria, toco todo. Pero nosotras pasamos de la feria, pasamos de todo y vamos a hablar de lo nuestro, nosotros a lo nuestro. Porque hoy, 20 de abril, se conmemora una fecha especial y a una mujer muy especial. Hoy vamos a hablar de una mujer que convirtió el burlesque en arte cuando todavía era un escándalo, era algo escandaloso, algo no bien visto. Una mujer que pasó de no saber lo que era el burlesque, de no tener ni idea, a redefinirlo completamente, convertirse en un gran icono. Una mujer que convirtió su nombre en su personaje. Hoy vamos a hablar de Tempest Storm. ¿Y qué es lo primero que se nos puede venir a la cabeza con una mujer que se pone de nombre artístico Tempest Storm? Casi nada. Pues como mínimo, fuegos artificiales. Total. ¿Verdad? Y al final es lo que ella exactamente ofreció al público. Una mujer de cabello rojo ardiente, con confianza, sin complejo, y una carrera que se extendió durante casi 8 décadas. Una barbaridad. Total. Ella se convirtió en una leyenda, porque se convirtió en algo más que una simple artista de burlesque. Pero detrás de los diamantes de imitación, del glamour, pues había una mujer que se levantó de las dificultades del sur segregado en Estados Unidos en aquella época para reinar en el burlesque. Totalmente. Tempest Storm estuvo en los escenarios del burlesque durante más de 60 años. O sea, se dice pronto, 60 años subida a un escenario y haciendo esta cosa tan rara que hacemos nosotras, que es el burlesque. Y comenzó, como decía Conchi, pues muy, muy lejos del glamour, ya que su infancia fue de todo menos glamurosa y deslumbrante, ¿no? Tempest nace como Annie Blanche Banks. Blanche nos recuerda a la Blanche del tranvía llamado Deseo, ¿no? Nació el 29 de febrero de 1928 en Eastman, Georgia. Yo que hoy no puedo cantar. Bueno, es verdad, no lo hemos dicho, como podéis comprobar, Conchi sigue con su voz de Phoebe Buffet. Su voz, bueno, un poco rollo blues, ¿no? También. Sí, puede ser un soul profundo. Hermanos malo. En fin, los Simpsons. Bueno, a lo que iba. Sí, sigamos. Tempest nació en Georgia, creció en la parte más rural de esta zona de Estados Unidos. Marcaron sus primeros años la pobreza y los abusos, y a los 14 años dijo: ahí os quedáis, me voy. Se marchó de casa. Típicamente consiguió un trabajo de camarera en Columbus, también Georgia, y en cuanto pudo se casó con un marine. Es que esto es como de película total. Para liberarse legalmente de sus padres. Obviamente esta unión se anuló en 24 horas, un matrimonio express en todas reglas, y un año más tarde, a los 15 años, estamos hablando que esta chica todavía tenía 15 años, se casó con otro que era vendedor de zapatos, a lo mejor por ahí le iba un poco mejor, y lo conocía porque era hermano de una compañera
de trabajo, ¿no? En una fábrica de medias. Uh-huh. Años más tarde diría Tempest sobre este matrimonio, en una entrevista con Roger Ebert en el 68, dijo: simplemente me fui, porque, spoiler, este matrimonio también terminó. Qué raro. Todavía tenía en la mente ir a Hollywood, no podía quitármelo de la cabeza. Hollywood era su meta y su verdadero amor en esa época. Al final de su adolescencia se traslada a Los Ángeles. Un agente de casting le sugirió que cambiara su nombre y ese nombre cambiaría su vida. Tempest Stone. Y ella relata: le pregunté si tenía alguna sugerencia. Me dijo: ¿qué tal Tempest Stone? Le pregunté si tenía alguna otra sugerencia. Y bueno, dijo: ¿qué tal Sunny Day? Y entonces yo le dije: supongo que podría ser Tempest Stone. Hombre, Sunny Day creo que no le pegan en absoluto a esta mujer. Dios mío de mi vida. Más fuerza de Tempest Stone de aquí a Pekín. Sí. Ella cambió su nombre y eso marcó un punto de inflexión en su vida, encaminándola hacia el estrellato. Mientras trabajaba de camarera en cócteles, un cliente reconoció su carisma y le preguntó si podría hacer burlesque. ¿Burlesque? Y ella relata: le dije: ¿qué es eso? Recordó la señora Stone en una entrevista de Quad City Times en 2013 y ella seguía diciendo: yo era de un pueblo pequeño, no lo sabía. Él me dijo que solo era bailar, pero que había que quitarse la ropa. Y le dije: oh, no, yo no, mi madre me repudiaría. Exacto, porque hay que ponerse en el contexto, ¿no? Esta chica rural de Georgia, con poco mundo, ¿no? Que se dice. De pronto te dice alguien que porque no te dedicas a quitarte la ropa y es como un poco a desnudarte en mi vida, ¿no? Persignándose así, ¿no? Estamos hablando de los años 30, pero finalmente, aunque en un principio dijo que no veía ella esto del burlesque, a finales de la década de los 40, ahí sí, Tempest debutó como artista de burlesque y no tardó en cautivar al público completamente. Sus números no eran simples espectáculos de striptease, sino eran actuaciones cuidadosamente coreografiadas y rebosantes de glamour. Vestida con trajes adornados con pedrería, con mucha elegancia. Era algo más que escándalo, era algo más que quitarse la ropa, era glamour. Ella, el glamour que veía en las películas de Hollywood, lo traía al escenario y lo hacía su rutina, lo hacía su expresión. Decía Tempest en una entrevista en 1973: entonces esto era más respetable, esto del burlesque. Tenías que llevar braguitas de rejilla, sujetador de rejilla, además de pezoneras con joyas. No se podían llevar tangas. Nos recordamos este programa que tenemos aquí de pezoneras con la señorita Siller. Como hablamos de que las pezoneras eran un complemento obligatorio, no opcional. Y me hizo mucha gracia también esto de las braguitas de rejilla y el sujetador de rejilla, ¿no? Me recuerda en los países árabes es obligatorio tapar el vientre para que no se vea el ombligo. Normalmente las bailarinas de danza oriental llevan en el ombligo también pues una especie de pezonera. En realidad llevan como una joyita para que no se vea el ombligo, y llevan un maillot de rejilla también para que no se vea la piel, que tú dices, vamos a ver. Si lo imita. Se ve. Esto es como Sally Rand, ¿no? Cuando hacía los abanicos y se ponía el maillot completo. Exacto, ¿no? Para dar la ilusión de que estaba desnuda, pero no lo estaba. Bueno, al final la censura es así. Y mira que fácilmente se la engaña. Pero bueno, sigo, porque a mediados de los 50, esto es importante, porque a mediados de los 50 Tempest ganaba $100,000 al año. Que para la época... Y lo que ahora mismo equivale a unos $950,000. O sea, era una mujer, y esto pasa con muchas artistas de burlesque, era una mujer que ganaba muy bien su dinero. Y esto tampoco estaba bien visto. Yo creo que muchas veces estaba peor visto que ganaran tanto dinero a que se desnudaran o no se desnudaran.
Además, Tempest era una mujer muy voluptuosa, y estas voluptuosidades, estas curvas de Tempest estaban aseguradas, o sea, sus pechos estaban asegurados por Joyce of London, o sea, esta famosa empresa de subastas y de estos, ¿no? O sea, se aseguró sus queridas señoritas boobs, tits. Boobies, las boobies. No sé cómo decirlo para que YouTube no me cancele, no sé si os estáis dando cuenta. $1 millón asegurados sus pechos por $1 millón. La llamaban Tempest in a D-Cup, Tempest en una copa D, o The Girl Who Goes 3D Together, la chica que va 2 por delante en 3D. En fin, no sé quién pondría estos motes, pero en fin. Compartió escenario, por supuesto, en esa época con iconos como Blaze Starr, Lily Sancer, y apareció en una película icónica que yo creo que seguramente Virginia nos hablará luego de ella. Seguro. Que es Tiserama, de 1955, también Buxom Botesque, de 1956, junto a Betty Page. Tiserama la podéis encontrar en YouTube. Bueno, si nos habla Virginia ya nos contará más, pero la podéis encontrar completa en YouTube. Teaserama, 1955, es una de las películas icónicas del burlesque. Que hacen burlesque, sale Betty Page, sale Tempest y salen otras artistas de burlesque de la época. Son unas películas muy, muy atrevidas para su época y mezclaban comedia, sexualidad, censura, burlesque, bueno, todas estas cosas que nos gustan tanto a nosotras. Lo que es burlesque. Bueno, pero Tempest Stone no solamente era una artista. Uh-huh. Ella fue una pionera y ampliaba los límites de lo que las mujeres podían expresar en el escenario, porque al final es la que iba abriendo paso, ¿verdad? Uh-huh. Sus curvas naturales y su característico pelo rojo que decíamos antes se convierten en sus señas de identidad. Su gimmick. Pero a diferencia de muchas de sus compañeras, ella rechaza de pleno, por ejemplo, la cirugía estética para mejorarse, ni rejuvenecer, ni nada, afirmando que su belleza natural era más que suficiente. No fumaba, evitaba cualquier cosa fuerte, más que el zumo de naranja y el 7-Up. Yo animo a la gente a que, bueno, lo hemos puesto en las publicaciones de redes anunciando el programa de hoy, hemos puesto una imagen de Tempest a principios de los años 2000, ya una mujer, una señora, con sus arrugas, por supuesto con su melena roja siempre, pero animo mucho a que vean, además de las fotos de Tempest de joven, sus fotos de madurez, porque está igualmente bellísima. Espectacular. Y es impresionante, ¿no? O sea, y esto es algo político, quiero decir, una mujer que se presenta con su edad, creo que hasta a los 80 años fue la última vez que se subió al escenario, y creo que estuvo hasta los 60, 70 bailando, si no recuerdo mal, lo digo de memoria. Esa visibilidad de una persona ya de tercera edad, por supuesto, con todo su glamour, como siempre en su vida, creo que es necesaria y muy política. Totalmente. Y Tempest lo llevó hasta el último día. Sí. Y bueno, después ella en casa comenzaba las mañanas con un desayuno de granola y pasaba las tardes disfrutando de masajes, sesiones de sauna, tiempo en su jacuzzi. Bueno, para algo había ganado ella el dinero. Totalmente, quiero ser ella, qué maravilla. Y bueno, nos podíamos preguntar, ¿pero cómo de popular era, no? Como para hacernos una idea, ¿verdad? Pues bueno, un ejemplo muy llamativo se remonta a 1955, cuando ella visita la Universidad de Colorado y una multitud de más de 1.500 estudiantes casi provoca disturbios, dejando daños a su paso porque querían ir a verla y querían rodearla. Dios mío, mi vida. Una auténtica Tempest. Y ella dijo lo siguiente, dice, debían de llevar meses encerrados sin mujeres porque se abalanzaron sobre mí como una manada de ganado. Es que me la imagino contando esto con el acento sureño que tendría. Total, ¿no? Al final es como si de repente Beyoncé se paseara por las calles de Sevilla, ¿no? Pues estaría todo el mundo encima. Pues exacto, una cosa igual. Exacto.
Tal cual. La verdad es que era un gran icono de la época y claro, la gente reaccionaba a esto, ¿no? Pero fuera del escenario, también la vida de Stone, la vida personal, era dramática como sus actuaciones. Estas son las cosas de la época. A mí es que me encanta todo este salseo de Hollywood de los años 50, 40 y tal, ¿no? Se la relacionó sentimentalmente con Elvis Presley, Mickey Rooney, el gángster Mickey Cohen, por supuesto, porque no hay artista... femenina o masculina, me da igual que no se relacione con los gángsters, con la mafia en esa época, ¿no? Totalmente. Pero, y aquí viene un dato muy interesante y además que muestra muy bien la filosofía y la forma de vivir de esta mujer. En 1959 se casó con la estrella de jazz Herb Jeffries, que fue el primer vaquero cantante negro de Hollywood. O sea, se casó con una estrella de jazz negra. Matrimonio interracial en 1959. Época todavía en la que en muchas partes de Estados Unidos había separación, o casi segregación, todo. Segregación, sí, hombre, claro. Total, ¿no? Y esta pareja tuvo una hija, Patricia Ann Jeffries. Según el New York Times, su matrimonio rompió los tabúes sociales de mediados de siglo, lo que le costó su trabajo. Ese matrimonio interracial seguía siendo ilegal. Fíjate, decía yo segregado, ¿no? Es que era ilegal esa época. En gran parte de Estados Unidos. Ilegal. De repente, después de su matrimonio, el público dejó de interesarse por ella, ¿no? Dijo, ya no me interesa. La atención de los medios de comunicación disminuyó y ella quedó prácticamente marginada, porque ya había mucho menos fotógrafos, periodistas que estaban interesados en ella. Este matrimonio no duró, pero esto nunca se echó atrás ante esta controversia. O sea, ella dijo que me tratáis así, que esto es una polémica y tal, pues... más firme me pongo, ¿no? Era una mujer dura. Y además, la relación con su ex marido en este caso se afianzó y aun estando separados, siguieron más unidos que nunca tras esa ruptura. O sea, era una mujer de armas tomar. Y con las ideas claras. Y con las ideas muy, muy claras, muy admirable. Y tenemos que destacar una parte de la historia de ella en la que casi nunca se entra, ¿verdad? Y es qué pasa con ella cuando el burlesque empieza a desaparecer, ¿no? En esta época de decadencia del Exacto. Sabemos que a partir de los años 60, 70 más bien, el burlesque ya tomó una deriva, digamos, más basándose sobre todo en lo sexual, en el strip, empiezan los... voy a decir una palabra, voy a ser políticamente correcta, los empresarios de burlesque a tomar decisiones. Sabemos que el burlesque desde su origen, las empresarias eran las mujeres, las propias artistas decidían. Ya en esta época, 60, 70, son los hombres los que toman las riendas. Las riendas de esto. Y ya el burlesque se va tomando un periodo de decadencia, un camino de decadencia en los que, bueno, ya... Pues sí. Los gustos empiezan a cambiar, aparecen en formatos, como tú decías, más sexuales, más explícitos, y cierran muchos teatros, además, ¿no? Muchas artistas desaparecen, pero Tempest no desaparece. Ella sigue trabajando, se adapta a la situación, mantiene su identidad. Ya no es la gran estrella mediática que era, como estábamos diciendo, por todo lo que había pasado, pero ella sigue siendo artista y se convierte casi en una figura de resistencia. Exacto, porque nosotros no lo hemos vivido, pero en los años 40, 50... recordamos cuando hablamos de Gypsy Rose Lee, eran grandes artistas de la talla de las estrellas de Hollywood. O sea, esto no era... Burlesque ahora puede ser un arte, sobre todo, claro, a raíz de lo que pasó en los 60, 70, un arte que se volvió marginal, pero que en esta época de Hollywood dorado, de glamour, eran artistas glamurosas. Bueno, ya hemos visto lo que ganaban, ¿no? Con sus mansiones, como si fuera, yo qué sé, Marilyn Monroe o iba a decir Richard Gere, no sé por qué me ha venido a la cabeza Richard Gere, o cualquier artista de la época, ¿no? Frank Sinatra, yo qué sé. Ella, digamos que
pierden el interés por ella, el burlesque decae, pero ella se mantiene ahí diciendo que no, que cree en lo que hace y que sigue en el escenario, sigue bailando, sigue haciendo esto que tanto nos gusta a nosotras. Y, porque tenemos la época de decadencia, 60, 70, 80, pero en los 90, ocurre algo completamente inesperado para la época. El burlesque renace, ya lo hemos hablado en otros programas. Exacto. Aparece nuestro neo-burlesque y claro, Tempest sigue ahí. Porque nunca se fue. Nunca se fue, exacto. Tempest sigue ahí, viva, activa, presente. Se convierte en el puente entre estas dos generaciones, entre este burlesque clásico y el neo-burlesque. Y de hecho da el relevo a una gran estrella de burlesque conocidísima por todo, creo que puede ser la más conocida del mundo, bueno, puede ser, ahora no, mismo lo seguramente lo es, que es la gran Dita Von Teese, a la que apadrina y a la que entrega el legado del burlesque en sus inicios, ¿no? A principios de los 90. Se ha creado el puente. Claro. Exacto. Ella fallece en 2021, con 93 años. Una vida larga. Y fructífera. Y dejó tras de sí más que unos simples recuerdos de trajes brillantes o espectáculos glamurosos, ¿no? Deja tras de sí una revolución cultural y después de más de 6 décadas en el escenario deja algo muy claro, y es que el poder no está en cuánto enseñas ni lo que enseñas, sino en cómo tú decides hacerlo, ¿verdad? Exacto. Que es algo de lo que nosotras hablamos también mucho. Exacto, porque yo creo, era muy interesante traer a esta mujer hoy, que es el aniversario de su fallecimiento, no lo hemos dicho, 20 de abril de 2021. De 2021. ¿Hace poquito? Falleció, hace muy, muy poco. Porque al final estas mujeres son mujeres modelo. Son mujeres que nos marcan un camino, ya no solo artísticamente, que también, sino como modelo de conducta o como totalmente modelo de lucha, ¿no? Y además que refleja perfectamente dentro de su forma de vivir y de cómo ella hizo las cosas, el espíritu del burlesque, ¿no? Es como esta cosa revolucionaria, crítica con la sociedad, en la que tú tomas las riendas, eres libre, haces lo que quieres, aunque sea a base de ir en contra de lo que haya, si él no es lo que te parece que debe haber, ¿no? Entonces es algo como muy significativo de lo que significa el burlesque, que no es eso, no es solo desnudarte o seducir, que es mucho más. Exacto, ponerte un corsé y unas lentejuelas y una boa de plumas. Es verdad que además ella, tanto en lo profesional como en su vida, vivió coherente con esto que el burlesque defiende. Estoy yo con las palabras un poco regu. Y además a mí me hace mucha gracia porque digamos que vivió todas las etapas del burlesque, desde la parte más de glamour y más burlesque clásico, la época dorada del burlesque como figura principal, hasta esa decadencia que, claro, Tempest, de bailar en los grandes teatros de burlesque, porque en los años 40-50 en Estados Unidos había muchos teatros exclusivos de burlesque y grandes teatros que no eran cuchitriles, a tener que ir adaptándose a lo que había, bailando en sitios más humildes, vamos a decirlo bien, hasta volver a ser reconocida con el neoburlesque en nuevos espectáculos, en nuevos teatros y en nuevos festivales de burlesque, que es una cosa completamente novedosa a partir de los 90. Claro. En los 40 no había festivales de burlesque, que ahora son muy comunes, pero en esa época no. Entonces, ella pasó por todo y se mantuvo ahí, ¿no? A mí me encanta esta resiliencia, ejemplo total de resiliencia, nuestra Tempest Storm, y esa fuerza, ¿no? De ella como mujer y de ella como artista. Como artista. ¿no? Maravillosa. Hablamos de mujeres que son un referente para nosotras y mujeres tan desconocidas al final. Totalmente. Porque tú dices, bueno,
Yo diría que como casi siempre pasa en la historia con las mujeres. Exacto. Voy a meter aquí la puñita feminista, por favor. Sí, es que al final a eso iba yo. En todo aparecemos, ¿no? Desaparecemos de la historia. Sí, es como que dice, es que en la historia de la literatura no se estudia a las mujeres, porque claro, es que las mujeres no escribían. Perdona. Bueno, perdona. Perdona, bonito. Perdona, señor. No, o sea, obviamente las mujeres pero es que ya no solo escribir, o sea, no desde el arte, que siempre ha sido como mejor visto, ¿no? Es que había mujeres inventoras. Es que, ¿sabéis quién inventó el wifi? Hola. Una mujer, hombre, Edith claro. Lamar. Busca Edith Lamar. En fin, quiero decir. Pero bueno, que aunque escribieran menos, no es porque no quisieran o no pudieran o no fueran capaces o no fueran inteligentes, que no se les permitía. Bueno, aparte de que no se les permitía, y aún así escribían. escribían. Hay que empezar, ¿no? Y aún así lo hacían. Es que es lo Exacto. mismo, ¿no? No se nos permitía escribir, no se nos permitía subirnos al escenario, no se nos permitía, y aún así lo hacíamos, ¿no? En fin, importantísimo traer a estas mujeres al conocimiento público, al mainstream, y reivindicarlas. Así que hoy, obviamente, nuestro programa dedicado a Tempest. Ahora, en breve, tenemos la pausa y seguiremos hablando de ella. Seguiremos hablando con Virginia en la sección de cine y reivindicando. Y que no se me olvide, ahora que me acabo de acordar, este domingo tenemos cabaret clandestino, porque es que el mes de abril es el mes del burlesque. Celebramos nuestro día del burlesque 26 de abril. El aniversario de otra gran artista, Gypsy Rose Lee. Después de la publicidad os doy más detalles y más datos sobre nuestro cabaret clandestino. Ya sabéis que siempre es en nuestra escuela. Domingo 26 de abril, por la mañanita, va a ser un cabaret de vermú. Pero dentro parece como si te trasladaras a una noche. Nada, dentro está todo a oscura, no pasa nada. Cerramos las persianas y está todo a oscura. Nos vemos en un ratito, en unos minutitos, pausa y volvemos con Virginia y muchas más cosas. Capital 95.1 FM. Si tienes un negocio, anúnciate en Onda Capital. Anuncios en radio, entrevistas, reportajes audiovisuales. Además, ahora también llegamos a miles de personas a través de nuestros directos audiovisuales en YouTube. Más de 427.000 personas nos sigue durante la Semana Santa y decenas de miles de personas los ven cada mes en directo en nuestras retransmisiones cofrades. Aprovecha ahora e impulsa tu negocio. Nos adaptamos a tu presupuesto. Llámanos al 601 16 55 59, 601 16 55 59 o mándanos un email a hola@ondacapital.es. Sentiremos tu marca como si fuera nuestra. El programa de desarrollo gerencial dirigido por martinarevalocoach.com te recomienda que, si eres autónomo, empresario o gerente en estos tiempos tan cambiantes, recuerda que la formación es fundamental para dominar y controlar tu empresa. La inteligencia emocional, la asertividad y la oratoria forman parte de los pilares de la gerencia actual. Recomendación patrocinada por martinarevalocoach.com. Despierta tu brillo y tu actitud. En Burlesque Sevilla te enseñamos a mover el cuerpo y el alma. Sé sensual, libre y poderosa. Todos los cuerpos tienen su escenario. burlesquesevilla.com. Tu revolución empieza bailando.
Entra en ondacapital.es y disfruta de nuestras emisoras digitales. Podrás escuchar nuestra emisión principal o bien elegir entre diferentes estilos musicales. Te esperamos en ondacapital.es. Sin faldas y a lo locas. ¿Cómo? ¿Sin faldas y a lo loca? Sin faldas y a lo locas. Bueno, nadie es perfecta. Bueno, aquí estamos con Virginia. Chan, 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 chan. Hoy te vemos, hoy te vemos. Yo hoy no os veo tampoco, pero os oigo. Y Pues, espero que vosotros también. ¿Me sí, oís? Sí, te ¿no? vemos te oye. y te oímos Vale, perfectamente. Ahí Genial. con tu cuello huerto, ¿cómo se nota, ¿Cómo se nota? Seguimos. Después dentro de un ratito seguramente sí que me podré quitar ya el jersey Qué y maravilla. ponerme en manga de camisa. No digamos mucho Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. No, no vayamos a pasarnos, no vayamos a pasarnos. Sí. ¿Qué tal? ¿Todo bien, no? Os he estado Muy escuchando bien. toda la primera parte del programa. Ujú. Y genial con este personaje para mí absolutamente desconocido Ujú. y muy interesante, la verdad, me ha resultado muy interesante, sí. La verdad es que creo que era muy necesario traer a esta mujer al programa, aparte Bueno. de que sea una figura de burlesque, una gran artista del burlesque, como modelo, ¿no? A seguir y como Sí. mujer. Ujú. Y en Y varios bueno, sentidos también, ¿eh? sí. Totalmente. Bueno, Sí. yo animo a la gente, porque hemos hecho, claro, un resumen de la biografía, que además hemos querido no irnos por los cerros de Úbeda como normalmente hacemos, sino explicar muy bien su vida, porque creo que era importante, pero animo a quien le haya surgido interés que investigue un poquito más. sobre esta mujer, porque creo que hay algunos documentales por ahí. Bueno, tú nos contarás a lo mejor, ¿no? Sí. Ajá. Sí, es lo que te iba a contestar ahora, el comentario Ujú. que estabas haciendo. Sí. Porque dentro de los poquitos productos audiovisuales que hay vinculados a Tempest Storm, el primero que debe citarse desde luego es el documental. Hay un documental que además lo protagoniza ella misma en 2016, que es desde ayer prácticamente, Fíjate. y se titula con su nombre, Tempest Storm, Burlesque Queen. Ese es el título. Y tiene la particularidad de que está completo en YouTube. Es 1 hora y media. Sí, Genial. es casi 1 hora y media de duración. Ujú. Y la verdad es que es impresionante verla. Yo tengo grabada ahora mismo una imagen, después de haber visto el documental, de ella vestida con su melena pelirroja, vestida de burlesque con una bata blanca, le da el viento en mitad del desierto. Y Ujú. es impresionante, ¿no? Al sol. Y esa imagen es, vamos, para que no se te olvide nunca, Total. porque es muy impresionante verla y oírla tan mayor, porque hay que tener en cuenta que si esta mujer murió en el 21 con 93 años, Ujú. eso significa que tenía 88 cuando grabó este Exacto. documental. Exacto. Claro. Es que Y además fíjate, que hacía nada que se había retirado, o sea que claro, prácticamente estaba en activo. O sea, es exacto. impresionante verla. Es que esta mujer nos muestra una vez más que, fíjate, en el mundo del arte, las actrices, que a partir de los 40 ya empiezan a no contar con ellas, ¿no? O a darle este tipo de papeles. Tempest estuvo hasta ahí, hasta última hora, reivindicando su presencia, ¿no? Y su imagen pública. Y como demostró que se puede. Hombre, exacto. Y que hay sitio para eso. Exacto. Sí. Y si no lo hay, lo creamos. Bueno, pues que a eso voy. Sí, porque además el documental no está financiado por ella, o sea, quiero decir que podría haber sido, ¿no? El típico documental que dice, Sí. en vez de escribir mis memorias, directamente que me hagan un documental y salgo yo otra vez, ¿no? Como protagonista, pero no, o sea, el documental es externo y además está dirigido por Nimisha Mukherjee, que es una directora canadiense de documentales bastante premiada y que también ha dirigido algunas series, pero que en España han tenido poca
repercusión, vamos, una que se llama Mi vida con los chicos, Allegiance o Un lugar para soñar, que quizás sea la serie más Más vista, ¿no?, conocida. en España, pero es una directora canadiense con renombre y sobre todo con mucha reputación en documentales. El documental está muy bien hecho, ¿eh? Está muy bien hecho no solamente porque aparezca ella y sus testimonios, sino porque además tiene muchísimo material de archivo. Mucho material de archivo. Es un documental muy rico en todo tipo de imágenes, en totales también de todos los que estaban vivos todavía y que vivieron su carrera y daban sus opiniones y sus vivencias con ella, la voz en off de ella que está permanentemente a lo largo de todo el documental. A mí me ha resultado bastante interesante. Perdona que te he cortado antes, ¿no, Lorea? No, decía que vamos a poner el enlace al documental en nuestras redes sociales. En el día de hoy lo pondremos ahí, y en la web, ya sabéis que en la web de Burlesque Sevilla hay un apartado, el Club de las Locas, en el que están todos los programas en YouTube, en iVoox, o sea, el enlace a todos los programas, no hay metido. y en el apartado del programa de hoy pondremos también el enlace a este documental para que las personas que estén interesadas lo puedan ver. Sí. Ella aparece después también en 2 documentales más, pero son documentales generales, donde ella aparece como objeto de estudio, como una más de otras bailarinas, ¿no? Y uno se llamaba Teaserama, del 55, y otro Las revelaciones de Betty Page, que es un documental sobre Betty Page, pero ella también aparece como parte del universo en el que Betty Page se movía, ¿no? Pero bueno, también hay otras apariciones en películas como bailarina. Aunque como actriz muy poquito, la verdad. Hay pues 3 películas fundamentalmente, una que se llama Paris After Midnight, que es de Robert Durtano, del año 51. Es una especie de película más o menos costumbrista. Es la típica de cine de explotación de los años 50, de serie B, de bajos fondos, de ambientes chungos y de muy bajo presupuesto, ¿no? Y en este caso el único valor que tiene desde mi punto de vista es el narrativo, porque lo cuenta uno de los soldados protagonistas, pero siempre haciendo flashback. Entonces, desde el punto de vista de la estructura narrativa está graciosa. Y es la historia de 2 soldados que, bueno, norteamericanos, estadounidenses, que pasan una noche en la cárcel, son detenidos, después de haber tenido una noche muy loca en un local de striptease, de haber cometido infidelidades con sus mujeres y de haber terminado en un callejón de mala muerte de París, nada más terminar la Segunda Guerra Mundial. Y ella, que incluso no aparece como actriz dentro del elenco, porque es la gran artista que está actuando en ese local de striptease, ¿no? Y el cartel que aparece anunciando lo que se produce dentro de ese local, pues aparece ella como Tempest Storm, como la estrella de ese local, ¿no? Un poco rollo autoficción, ¿no? Por decirlo de una manera. Esta peli es del 51, la sigue otra que es del 66, mucho tiempo, que se llama también París, curiosamente París Topless, que está dirigida por Gerald Perry, y ahí sí que aparece como protagonista, pero bailando. Es una especie de cinta, un documental extraño, porque no llega a ser un documental, sino que es una película donde aparecen distintas actuaciones de 11 bailarinas. Está etiquetada en la base de datos IMDb como Topless Burlesque Dancers. Entonces está junto con otras famosas de la época, pero sí tiene mucho valor porque hay fotogramas de la película donde aparece ella con la falda pala actuando. Y algunos dicen que este tipo de cintas, de películas de esta época, de los 60, que aquí en España todavía no se podían ver como es normal, pero que fueron las precursoras de los VHS pornos que luego sí que se iban sacando por los videoclubs. Y que el sentido que tenía estas películas era eso, ¿no? Solo que eran bailarinas. Exacto. Sí, ahí se muestra esa decadencia de la que hablábamos antes, porque
del burlesque tal como lo entendemos nosotras o tal como se entendía en los años 40-50, esa decadencia, o sea, ese camino va hacia los espectáculos ya de striptease, lo que son las barras americanas, ¿no? Que se dice, incluso los espectáculos ya más pornográficos, ¿no? Eso digamos que esa es la deriva que va tomando, ¿no? Exactamente. Sí. Es curioso. Y luego tiene otra película donde tiene ya un papel bastante más relevante, en el 67, que se llama Mundos Depravados. Oh, me encanta el título. Y bueno, la verdad es que es la historia de dos policías que son encargados para investigar una serie de asesinatos múltiples de chicas jóvenes en un club exclusivo. Así. Y bueno, pues claro, pues tienen que ir a investigar y saber qué está pasando ahí, y ella es una de las personas que trabaja en ese club. Y lo más curioso es que la película la dirige Herb Jeffries, que es su marido. Ah, sí, hombre, claro. Fíjate. Su marido, claro, es este cantante de jazz y actor que habéis dicho que ella había sido una de las que protagonizó un matrimonio interracial. Pues efectivamente es la primera y única película de Jeffries como director, porque después como actor y cantante que era, sí que tiene una filmografía muchísimo más amplia que la de ella, pero porque ese sí que era su trabajo. El trabajo de Tempest no era precisamente el de ser actriz de cine, sino pues bailarina y muy bien, ¿no? O sea, ella optó por ahí. Y como podéis imaginar, ninguna de estas películas se estrenaron en España. En España, bueno, claro. Qué raro. Claro. Obvio. Me recuerda el argumento a la novela de Gypsy Rose Lee, También. la de J Street Murders, los asesinatos del tanga. Eso es, Un poco así referencial. Y hay también una cosa que a mí es lo que más me ha gustado, sí que te diga la verdad, lo que más me ha gustado, aparte del documental, ¿no? Pero fuera de lo que es el documental de ella misma, me ha gustado muchísimo el videoclip. Además aparece bastante, se puede decir que es la protagonista del videoclip. Y mira que son 2 minutos 57, o sea que son 3 minutitos lo que dura un videoclip, vaya, lo que dura la canción, que también está disponible entero en YouTube. Y lo puedes poner el enlace junto con el del documental para que lo vean nuestras oyentes, que seguro que le va a encantar, porque es un videoclip de una canción de Roy Orbison que se titulaba The One of the Lonely Ones, o sea, el solitario de entre los solitarios, por decirlo de alguna manera. Y es muy gracioso porque, bueno, está Roy Orbison muy mayor, porque claro, el documental es también, voy a buscar la fecha, es exactamente 2016. De 2016. Como que Roy Orbison ya en 2016 también tenía unos añitos, y ella pues igual, porque el documental es precisamente del mismo año, ¿no? Y es de ambiente country, donde hay un vaquero muy mayor que llega con un coche a un bar de alterne, un bar de carretera. Yo creo que todo el mundo puede imaginar la imagen, ¿verdad? De las películas y estas cosas. De las road movies, esa imagen viene, ¿no? Total. Los neones en la puerta. Claro. Pues llega el vaquero, que sale vestido de vaquero, solitario, muy mayor, y entra en el club de alterne y se va viendo cómo hay actuaciones de chicas jóvenes en pole dance, que se van para los reservados con los chicos jóvenes, y alternando una imagen con otra se va viendo imágenes también de un camerino. Un camerino, pues bueno, con su espejo, con sus luces, y una señora muy mayor con la mítica boa blanca con puntitas moradas, esa boa con la que aparece también en el documental, y está terminando de maquillarse y está terminando de ponerse los adornitos en el pelo, los pendientes y tal. Y entonces cuando termina la última actuación de pole dance, ya sale ella al escenario y empieza su número de baile y lanza con la mano un beso al único que estaba solo, completamente solo, tomándose un whisky, que era el vaquero mayor, ¿no? Y es totalmente entrañable, sobre todo
la presencia del cuerpo mayor. Ella tenía claro. tenía una foto de Roy Orbison en el espejo del camerino de cuando era joven, iba rollo mod, vestido de negro con la corbatita muy finita, las gafas de Qué sol bueno. totalmente oscuras, y claro, sale al escenario y lo reconoce Oh, que era su ídolo, y se deja sugerir un poco que quizás hubo entre ellos algo cuando eran Algo, ¿no? más jóvenes. Y el videoclip termina así, ¿no? Termina la canción y termina con ella lanzándole un beso con la mano. Y hay ay, qué alguna... chulada. Qué Muy bonito. bonito, muy bonito. A mí me ha gustado mucho porque hay un plano de ella cuando está saliendo al escenario donde se le ve toda la espalda. Y bueno, vosotras todavía sois muy jóvenes, pero las espaldas No de... tanto, no tanto. Bueno, las señoras, o sea, las espaldas de las señoras mayores y muy delgadas, porque ella está muy delgada, Ujú, son unas espaldas difíciles. ujú. Son difíciles, ¿no? Con ya los Claro, colgajos, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, claro, no se es nota, sí. sí, se nota tanto como esto, ¿no? Igual que aquí los tirantes del puente, Ujú, igual, pero en la espalda. Y en este caso, pues tiene un contraluz que es muy bonito también, que es el típico de cuando vas hacia la oscuridad del escenario y vas desde la luz y se te ve perfectamente esa silueta, la espalda y luego bueno, pues ese momento emotivo, ¿no? Que me parece que, vamos, de lo que más me ha gustado de todo lo que he visto. Que es que te ujú. digo la verdad. Yo os lo recomiendo que lo veáis porque la canción también es, bueno, es una balada triste y está todo como muy bien encajado. Hilado, ¿no? Sí, Qué bueno. muy, Qué muy bueno. bien. No tenía ni idea de Ni esto, yo vamos. tampoco, no lo conocía y estoy No, ni yo, o deseando sea, yo no ponérmelo conocía, ahora mismo. yo no conocía nada. Todo lo que os estoy contando lo he estado buscando, lo he estado bichando y lo he estado viendo en esta semana Ujú, y, y la verdad es que me parece un descubrimiento. Porque además creo que hay, después de haber visto el documental, sobre todo el documental, Ujú. creo que hay dos cosas que me han interesado muchísimo, independientemente de sus valores como bailarina. Hay dos cosas que en relación al cine me parecen súper interesantes. Una de ellas es el enfoque de supervivencia y de longevidad en activo en una profesión Totalmente. tan difícil. Porque veamos ujú. que, oye, los futbolistas, muchos se jubilan con Con 34, 35, 35 sí, sí. años. Exacto. Vale, entonces a mí, desde el punto de vista audiovisual, ya me parece bastante revolucionario lo que ha hecho esta mujer. Y además, Totalmente. claro, que ya lo hizo también nuestra Sara, ¿eh? Exacto. Total. Nuestra Sara Total. también lo ha hecho. Con mayor o menor acierto al final, Ujú. en Bueno. sus, en sus elecciones, ¿no? Pero Mm, bueno, son suyas y ahí han quedado, ¿no? Creo Ujú, que Tempest ha tenido más acierto a la hora de decidir hasta el ujú. final de su carrera, porque mantiene una dignidad visual que creo que es un aporte muy, muy, muy importante y un Sí. ejemplo para muchas de las bailarinas actuales y de Ujú. las grandes estrellas actuales, ¿no? Exacto. Sí, eso es Exacto, sí. una de las cosas. Y el otro es desde el punto de vista industrial. O sea, a mí me parece que esta mujer le echó 2 tacones, 2 ovarios y dos de lo que más. Claro, porque ella realmente protagoniza una especie de burlesque versus Hollywood. Ujú, Claro, porque ella tuvo ofertas, mm, pero las rechazó. Porque prefiere mantenerse como reina del burlesque en vivo y decidir sobre su ujú. carrera. En el momento, Exacto. claro, es que en el momento en el que entras en el Star System, tú ya no eres dueña de tu carrera. Eso, y estamos Claro. hablando de los años 50, ¿eh? Y sí, más sí, en sí. esa época, ¿no? Claro, Con los claro, con los grandes. estudios, claro, las firmas de contratos con los Exacto. estudios, ahí se Exacto, los acaba. O sea, estudios. y claro, los años 40, los años 50 es la época salvaje de los estudios, es el desarrollo, Exacto. el Big Bang del Star System. Y ahí tú ya pierdes el control de tu carrera. Y ella, pues oye, ha preferido quedarse con una peliculita que le hace su marido
antes y 2 pelis más de serie B que entrar en este universo, ¿no? También es verdad que en los 50 había público para todo. Había público para cine, había público para espectáculos en vivo, en directo, ¿no? Y entonces, pues es lo mismo que le sucedieron a otras artistas más o menos de la época, por lo que he podido documentarme, ¿no? Porque hay otras que tienen más o menos el mismo perfil en el cine, ¿no? Como Betty Page, por ejemplo, que no tiene cine, no tiene filmografía propia, pero sí se hizo una película sobre ella, que es The Notorious Betty Page, ¿no? Que es cine de ficción. Lo mismo pasó con Lili Saint-Cyr, ¿se pronuncia así, Lorena? Sí, más o menos. Que tuvo muchas más aportaciones, como entre 12, 14 aportaciones, y no solo bailando, sino también con algún papelito, pero poco más, ¿no? Luego otra bailarina que se llamaba Blaise Starr. Sí. Estamos hablando de las grandes estrellas del burlesque clásico. De los años 50, exacto, de toda esta explosión, sí. Y esta última, Blaise Starr, pues también tiene una carrera muy, muy, muy escasita, y sí que se hizo una película sobre su propia biografía, que se llama El escándalo Blaise, del año 89. Claro, porque Blaise Starr en este caso además tuvo, si no recuerdo mal, con un senador, hubo un escándalo político relacionado con ella también. Sí, tuvo un romance muy sonado con un gobernador, y entonces pues se hizo la película fundamentalmente centrada en ese 10 minutos hecho película. Pero bueno, fue Paul Newman y Lolita Davidovich la que le dieron vida a ellos, sí. Esta estrella, sí. Al final a mí me parece muy interesante la reflexión de esa elección, ¿no? De Tempest, de decir, prefiero controlar o prefiero decidir, por usar una palabra más positiva, decidir sobre mi vida, sobre mi carrera, a dejarme llevar por esas luces y ese brillo, ¿no? Sí. Que al final te hace pues ser una renuncia también a muchas cosas que tú quieres. Claro. Exacto, ¿no? Y esto me parece profundamente burlesco, ¿no? El elegir mi camino, elegir mi forma de estar antes de irme con lo supuestamente mejor, ¿no? O lo que nos venden como mejor, cuando al final es ser uno más del rebaño, casi, ¿no? Por así decirlo. Totalmente. Tenemos poquito tiempo. Creo que no son solo. Dos minutitos. Minutos, ahí curro. Está ahí curro, es que tú no lo ves, pero está ahí. Hasta de lejos. Nada, que había leído, era nada, rollo cotilleo, que había leído, aunque no lo he podido contrastar, que se enfadó mucho Tempest con la película Burlesque, porque ella se reconocía parte de su vida, y entonces se molestó porque no le pidieron permiso para hacer algo sobre eso. Como sintió que estaba basado en ella, ¿no? Y nadie esa película la tuvo en cuenta, ¿verdad? Esa película es para enfadarse mucho. La banda sonora es estupenda, pero hay mucha polémica entre las artistas actuales de burlesque con esta película. De hecho, yo he llegado a recibir comentarios de es que no se puede usar la música de esa película porque eso no es burlesque. Ya estamos otra vez con él. Esto es burlesque, esto no es burlesque, ¿no? Sí. Es verdad que la película... Lo que es curioso es que ninguna de las dos, ni Cher ni Cristina Aguilera, son artistas de burlesque, que estamos lo de siempre. Claro, son cantantes. ¿Por qué no se usaron, artistas de burlesque? Exacto, claro. Pues me parece súper interesante. Quedamos ahí con esos enlaces que pondremos en la página web para que la gente investigue un poco más sobre estas figuras y sobre todo lo demás. Y bueno, ahí ya hemos soltado otros nombres de los que hablaremos, espero, antes de que termine la temporada, no hace tiempo, incluido Sara, porque tenemos ahí pendiente nuestro burlesque patrio también, nuestra Antonia querida. También un súper documental interesante. Y nada más, y hasta aquí hemos llegado en el programa de hoy, celebrando a esta mujer poderosísima y maravillosa, Tempest Storm.
Y recordamos el cabaret del domingo. Y el domingo, que lo he dicho antes, 26 de abril, cabaret clandestino. Tenéis toda la información, como siempre, en Burlesque Sevilla. No os perdáis la experiencia porque es la última de la temporada. Esta sí, ya hasta octubre no hay más cabaret. Y nada, nos vemos la semana que viene con más burlesque y más locas. Chao. Quédate con nosotros, enseguida estamos de vuelta. Onda Capital 95.1. Despierta tu brillo y tu actitud. En Burlesque Sevilla te enseñamos a mover el cuerpo y el alma. Sé sensual, libre y poderosa. Todos los cuerpos tienen su escenario. burlesquesevilla.com. Tu revolución empieza bailando. Score es gestión inteligente para clínicas dentales, estéticas y centros de belleza. Agendamos, confirmamos y pedimos reseñas en Google, mientras tú haces lo que realmente amas. CRM, automatizaciones, campañas y métricas. Todo en un solo sistema. Descubre más en eavexcore.com o llama al 626 72 32 32. ¿Te apasionan los medios de comunicación? En ISAR ofrecemos formación profesional en radio, podcasting, televisión, edición de vídeo, realización, cursos para particulares y postgrados para profesionales o estudiantes. Especialízate en el sector con una formación 100% práctica. Contamos con modalidad presencial y online. Más info en isar.org.es. Recuerda, isar.org.es. Te esperamos en ISAR. ¿Tienes un negocio? Olvídate de chapuzas. En Streamcast Pro somos expertos en marketing, redes sociales, streaming webs y mucho más. Clientes nacionales e internacionales ya confían en nosotros. Escríbenos al 601 16 55 59 o info@scpro.es. info@scpro.es. Tu empresa merece lo mejor.